estos días en que se ha presentado oficialmente este paso a paso que contempla las etapas en las que vamos a ir avanzando hacia el desconfinamiento, hay muchos que ya empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con los niños? Con el regreso a clases. De eso queremos hablar con nuestra próxima entrevistada. Ella es Alejandra Misala, es directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y del CIAE, economista y experta en educación. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, Alejandra, que me gustaría preguntarte, y te lo pregunto no solo como periodista, sino como mamá, ¿vamos a volver a clases este año? ¿Tú crees que están dadas las condiciones sanitarias, pero más allá de eso, ¿es necesario que volvamos a clases? Bueno, yo creo que la decisión de la vuelta a clase es una decisión que pasa fundamentalmente por lo sanitario, porque en la medida que no tengamos una certeza desde el punto de vista sanitario de que es seguro volver a clase, yo creo que eso no debiera ocurrir. Y por tanto la decisión está más bien en manos de los expertos, de los epidemiólogos, que podrían decirte si sí o si no. Mi opinión personal es que hoy día no, porque no tenemos todavía un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento súper sólido, de forma que uno pueda tener certeza. Por ejemplo, también yo trabajo en la Universidad de Chile, de volver a la universidad. Yo creo que tenemos que tener esa seguridad de que podamos efectivamente tener muy pocos casos y al mismo tiempo ser capaz de identificar esos casos cuando se producen brotes, trazarlo e aislarlos, porque es la única forma de mantener al país libre, o no sé si libre del virus, pero con una cantidad que uno pueda sentirse segura volviendo a la normalidad, por decirlo así. Entonces, yo creo que no están Ahora, dadas las Alejandra, condiciones ahora. sí, ¿Sí? entiendo, y si bien no tenemos una fecha, y como tú dices, esto quedará en manos de las autoridades sanitarias, de todas maneras se está preparando este regreso. Y así lo entiendo porque hay un grupo de expertos que han mandado al ministerio, y entiendo que tú eres parte de ese grupo de expertos, recomendaciones para cuando comience este regreso a clase. ¿Cómo debería ser y qué es lo que recomiendan ustedes? Claro, te cuento, mira, este es un trabajo que se hace en el contexto de la mesa social de COVID-19, donde participan los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y a partir de esa participación de los rectores se han formado grupos de trabajo en distintas áreas en las universidades. Y yo, junto con Magdalena Claro de la Universidad Católica, hemos coordinado la mesa de educación donde no solamente participa gente de la Universidad de Chile en la Universidad Católica, sino que gente de muchas universidades del país. Por los últimos estudios que hemos hecho, esto que tú estás mencionando, han participado 20 universidades. Entonces, es una cosa bien colaborativa, bien interesante. Y la idea es Y si pudiera precisamente es que nosotros resumir, podamos te cuento, nosotros podamos ir apoyando al sistema educacional, a los tomadores de decisiones, a los directores, a los profesores, en distintos temas que tienen que ver con cómo enfrentamos hoy día la situación de educación remota y cómo vamos transitando, porque en algún momento va a haber que transitar, por tanto hay que prepararse, cómo vamos transitando hacia una educación que puede ser mixta primero y después presencial. Mixta me refiero ¿a qué te parte refieres con remota y mixta? parte... A que tú puedes combinar una parte remota con una parte presencial, en el sentido que los niños a lo mejor podrían no tener que ir todos los días a clase, dado que hay que tener distancia social y por tanto no puedes tener a todo el curso el mismo día junto. Entonces tú puedes tener un sistema en que no todos los niños van el mismo día y tienes un sistema donde hay clases remotas, pero también clases presenciales. ¿Me explico? Entonces tú puedes tener Ahora, esta Alejandra, mezcla y sí, se esto entiende. no solamente estoy Claro, hablando podríamos de los dividir el curso en establecimientos. dos. Claro, por ejemplo, entonces tú das unas tareas para la casa y un día entonces hay un grupo que va a la sala de clase y está con el profesor o la profesora
y después se van turnando. Eso es perfectamente factible de hacer, pero como te digo, eso en el momento en que se den las condiciones. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando era la necesidad de desarrollar ciertas capacidades profesionales en el sistema educacional que no teníamos porque no estábamos preparados para este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ir paso a paso, ir desarrollando eso y ir preparándose? Porque efectivamente los líderes escolares, aquí me refiero a directores, a directores de los servicios locales de educación, los que están a cargo de la educación en las municipalidades, también a profesores que pueden ser líderes, de cómo se puede ir conduciendo esto y cómo se puede ir preparando. Y aquí, Alejandra. tú me hablabas, yo como... Sí, dime. Cuéntame nomás. Sí, es que quería preguntarte respecto al punto de las diferencias socioeconómicas, porque para un grupo importante de alumnos va a ser más difícil poder hacer esta educación mixta, primero porque hemos visto que no todos tienen acceso a Internet, pero además porque hay un grupo importante de niños que viven con familias más agrandadas, extendidas, viven con los abuelos, viven con gente de riesgo y regresar al colegio va a ser también difícil para ellos. Por otra parte, los papás van a empezar a volver a trabajar, van a necesitar a los niños en el colegio porque si no, ¿quién los cuida? Entonces se da toda una situación socioeconómica, cultural muy compleja y Sí. lo que me preocupa es que aumente más la brecha. Para los niños de colegios particulares o con más recursos va a ser más fácil adoptar esta modalidad mixta que cuando los niños tienen esta otra realidad que yo te estoy describiendo. Sí, cuando yo hablo de educación remota, no necesariamente estoy hablando de educación online. Nosotros cuando hablamos de educación remota, hablamos de distintos mecanismos y distintos sistemas que tú puedes usar para comunicarte con tus estudiantes y para hacer que tus estudiantes puedan seguir aprendiendo. Por ejemplo, puede ser desde lo que tú puedes hacer con un celular, donde efectivamente hay mucha, digamos, los celulares están en general en todas las casas, o lo que tú puedes hacer con algún sistema que, por ejemplo, por Facebook o por Instagram o con video, o lo que tú puedes hacer con un sistema como la que estamos conversando nosotras por Zoom. Entonces, hay mucha heterogeneidad. Efectivamente, no en todas las familias tienen los mismos recursos, no en todos los establecimientos educacionales tienen los mismos recursos, por tanto, tú tienes que considerar eso, considerar la heterogeneidad y tener distintas estrategias para las distintas situaciones. ¿Me explico? Entonces, tú perfectamente puedes Sí, tener un ahora sistema Alejandra, de educación remota sí. que no requiera tener clases por Zoom, por ejemplo. Ya, ahora en términos Tú me querías preguntar curriculares algo. y en términos académicos y de notas, este año 2020, ¿cómo debería ser? ¿Debería haber notas? ¿No debería haber notas? Depende del grado del curso en el que los niños estén. Los de cuarto medio van a necesitar sus notas para el ingreso a la universidad. ¿Cómo deberían hacerse esas evaluaciones? Bueno, nosotros en un primer informe que hicimos a finales de abril, hablamos de esto claramente y dijimos que nosotros estábamos por una evaluación que se llama una evaluación formativa, que significa que no necesariamente tú tienes que estar poniendo nota, pero sí estás evaluando. Incluso puedes usar un sistema de autoevaluación. Uno de los trabajos que hicimos nosotros ahora, que tiene que ver con el tema más de las didácticas y de cómo tú aprovechas la priorización que ya hizo el Ministerio de Materia y vas enseñando de acuerdo a esa priorización con didácticas adecuadas para la educación remota. Ahí nosotros también proponemos formas de evaluación que no son las evaluaciones típicas que uno conoce, sino que son más bien lo que se llaman evaluaciones formativas. Entonces, te puedo dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Imagínate que tú a un niño de educación básica le pides que escriba un microcuento, que esto tiene que ver con lenguaje, con expresión escrita, etc. Entonces, el niño escribe un microcuento y tú después le dices, tienes como unas rúbricas, que tú le dices que revise él su cuento y si el cuento tiene tales y tales cosas incluidas y que él pueda chequear si sí o si no. Si tiene esto otro, si tiene, tú le vas pidiendo cosas para que él revise si su cuento cumple con esas características.
Y después Todo le un dices al desafío. niño al final, claro, y al final tú le dices al niño, si no cumples con eso, revísalo y corrígelo. Y solo cuando tú puedas decir que sí a todas las preguntas que te estamos haciendo, tú le mandas el cuento a tu profesora o a tu profesor. ¿Me explico? Entonces, y eso Alejandra, lo es un puedes hacer con tema, niños que... sí, es un tema fascinante. Desgraciadamente tenemos poquito tiempo para conversarlo, pero yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista, porque yo te decía, es todo un desafío, es un desafío para los Es niños, un con una desafío. educación completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, para los profesores que de un día para otro tuvieron que incorporar Absolutamente. tecnología y diferentes métodos de educación, y también para los papás que hemos tenido que apoyar y estar mucho más cerca también de los hijos, lo que acarrea muchas cosas positivas, pero también son desafíos a futuro. Así que Alejandra Mizala, Exactamente. muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Estoy segura de que vamos a tener una próxima oportunidad para poder profundizar en esto. Encantada. Muchas gracias por la invitación, Macarena. Hasta luego.